bueno, tener un metal más un no metal. O sea, yo tengo un metal de la tabla periódica, agarro cualquiera y agarro un no metal. La unión de esos dos materiales me va a conformar un material cerámico. Los materiales cerámicos se caracterizan por ser aislantes. O sea, en este caso son aislantes eléctricos. Si ustedes se acuerdan, el aislante no permite dejar pasar la corriente eléctrica ni tampoco la parte térmica de calor, ya sea frío o calor. En este caso sería todo contrario a los metales, ¿sí? Pero ¿qué es lo que tiene? Lo que tiene la propiedad de ventaja, que todo material que es duro a la vez es frágil, ¿sí? O sea, estos materiales lo que tienen es que no se deforman, ¿sí? Después, bueno, tenemos los polímeros, que, bueno, los polímeros que vienen de derivados, ¿se acuerdan del petróleo que habíamos dicho? ¿Sí? Los polímeros están basados en carbono y hidrógeno, o sea, son unas largas cadenas, que ahí lo vamos a ver cada uno, y bueno, son una cadena de monómeros que varía su estructura, o sea, la estructura que tiene el polímero está desordenada, es una cadena, ¿sí? Lo que tienen, las propiedades que tiene son pocos densos. Pocos densos quiere decir que, o sea, son livianos, ¿sí? Son livianos y muy flexibles, o sea, se pueden doblar. Bueno, así como ven ustedes, hay diferentes características entre uno y otro. Y después tenemos los materiales compuestos. Por lo general, los materiales compuestos son... Profe, un compañero está pidiendo si lo pueden aceptar. Ah, bueno, ahí me pico. Ahí está. Profe, Martín Silva dice que no puede entrar con el código, que le sale cargando nomás. Es raro. Bueno, a ver, me voy a fijar ahí, pero todos entraron bien. Bueno, igual yo voy a subir lo que está acá lo voy a subir para que lo puedan ver igual. Bueno, ahí voy a compartir. ¿Lo ven ahí? ¿Pueden ver? Sí. Bien. Sí, profe. Bien. Bueno, estábamos siguiendo. Básicamente, bueno, para que tengan una idea, la clasificación de los materiales, tenemos metales, cerámicos, polímeros, materiales compuestos. Estábamos en materiales compuestos. Material compuesto es la unión de 2 o 3 materiales. Lo que yo trato de ganar con eso es ganar propiedades, o sea, hacer una unión de 2 o 3 materiales, formo un material y lo que trato de hacer es ganar una mejor propiedad en lo que tengo. Por lo general en la actualidad lo que tratan de hacer son materiales compuestos, la fibra de vidrio, ¿sí? Y hoy lo que se maneja mucho, bueno, todo lo que es la parte de polímeros, ¿sí? Antes, por ejemplo, a diferencia anterior, era todo metal, o sea, todo acero, pero era la forma de pensar antes, y bueno, todo lo pesado y lo duro era ¿cómo está? Va a durar un montón. Ahora todo lo contrario, todo lo liviano, todo lo que trate de ser menos peso y más rentable, ¿sí? En ese sentido, bueno, cambiaron las cosas. Bueno, acá, bueno, estamos en la parte de los polímeros que dijimos que es una cadena de monómeros, ¿sí? La cadena de monómeros sería esta, ¿sí? La cadena de monómeros que está todo desordenado, la estructura del polímero, o sea, del plástico. Acuérdense que dijimos que venía del petróleo. Del petróleo viene, por ejemplo, el aceite, la gasolina, ¿sí? Todo lo que es productos, gasolinas, productos químicos. Ahora, por ejemplo, los metales vienen de la superficie terrestre, o sea, de los minerales de hierro, ¿sí? Después las ventajas que vamos a tener de los polímeros, bueno, lo que habíamos dicho, poco peso, la elaboración es rápida y sencilla, tiene alta resistencia a la corrosión, o sea, lo que quiere decir que
no son fácilmente a la corrosión que se pueden oxidar o corroer, ¿sí? Por eso más que se utilizan en la intemperie o adentro. Por ejemplo, si utilizo algo adentro, no estoy propicio a que se pueda oxidar o corroer, ¿sí? Bueno, después también no tienen buenas propiedades eléctricas a nivel de conducir, ¿sí? Y bueno, tienen las características que tienen a nivel de vibraciones son buenas porque si aplica una deformación no se rompe fácilmente, ¿sí? Después lo que tiene, bueno, son baja resistencia mecánica y baja resistencia de calor. Si yo le hago un aporte de calor a un polímero, a un plástico, es deformable, o sea, se deforma enseguida, ¿sí? Bien. Bueno, acá estaba la cadena, la estructura del polímero, ¿sí? Y bueno, después tenemos los cerámicos, ¿sí? Que bueno, lo que tienen las propiedades de los cerámicos es más, son duros y frágiles, o sea, que quiere decir que todo material duro es frágil a la vez. Lo que tiene esto que no se pueden deformar, o sea, están propicios a romperse fácilmente. No sé, por ejemplo, ladrillos, cerámicas, vidrio, cristales, todos son dentro de los materiales cerámicos. Son duros y frágiles a la vez y bueno, tiene baja tenacidad. Yo lo que quiero que por ahí vean bien es, por ejemplo, el tema de las propiedades mecánicas. Si ustedes se acuerdan, creo que vimos o lo estuvimos nombrando, siempre estamos nombrando fragilidad, ductilidad, maleabilidad, elasticidad. Por ejemplo, un material dúctil, ¿se acuerdan que era un material que yo lo puedo doblar, forjar, estirar y va a llegar a romperse, pero la carga tiene que ser permanente? Estos materiales, por ejemplo, son frágiles porque no aceptan deformación, ¿sí? O sea, si yo lo quiero doblar, primero que no puedo porque no me da el alcance para doblar un material, ya sea de vidrio o cerámico, o sea que es tan propenso a romperse fácilmente, ¿sí? O sea que fragilidad sería aquel material que yo que son fácilmente tienen tendencia a fracturarse debido a su escasa deformación, o sea, no tienen directamente deformación. En cambio, la ductilidad es todo lo contrario. La ductilidad sería el material que yo lo puedo doblar, cortar y estirar. Por ejemplo, no sé, el hierro, el acero. Si son materiales que yo, no sé, le hago un aporte de calor o lo puedo doblar, le puedo dar forma. Pero estos materiales no, ¿sí? Eso quería que más o menos claro el tema de las propiedades. Después, por ejemplo, tenemos dureza. Dureza, por ejemplo, la dureza de un material sería la oposición que ofrecen los materiales para alterarse. O sea, por ejemplo, los aceros son duros, los cerámicos son duros, pero a la vez son frágiles a la vez. Dureza es todo lo que se opone al esfuerzo de los materiales, ¿sí? Bueno, eso de las propiedades más o menos la idea es que lo diferencia para saberlo, ¿sí? Todo lo que es dureza, ductilidad, fragilidad, le voy a preguntar. Bueno, por ejemplo, elasticidad. Elasticidad sería de un material, yo lo puedo estirar y a la vez ese material recupera su forma, como por ejemplo un resorte, ¿sí? Hay materiales que los estiras y no recuperan su forma, ¿sí? Pero está dentro de la parte de elasticidad de las propiedades. Esto de las propiedades lo estamos nombrando a cada rato, por eso que la idea es que bueno, lo sepan distinguir, ¿sí? Bueno, dijimos, todo lo que es la parte de cerámico, todo es duros y frágiles a la vez. Si ustedes se fijan, ven, por ejemplo, tienen elevada dureza, resistencia al desgaste, o sea, al desgaste, a chocar con una pieza, o sea, tienen bastante resistencia elevada. Bueno, la estabilidad química también son resistentes a la elevada temperatura. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, porque son resistentes a elevada temperatura, por ejemplo, vieron los hornos de barro, son todos de cerámicos de alta temperatura. Cuando hacen, por ejemplo, no sé, hornean pizza, lo que sea,
están hechos en un horno de barro con materiales cerámicos, y esos materiales cerámicos lo que trata de hacer es soportar las altas temperaturas, ¿sí? O sea que es el único material que yo sería apto en condiciones para poder utilizarlo, ¿sí? Bueno, esos serían los cerámicos. Después vamos a tener los materiales metálicos, ¿sí? Bueno, los materiales metálicos, la mayoría, a ver, voy a fijarme a ver quién entró de ustedes para... Ahí estoy aceptando a algunos de sus compañeros. Bien. Ahí volvemos. Ahí está. Bueno, estaba diciendo que, por ejemplo, los metales se distinguen la mayoría por los colores, ¿sí? Una de las cosas se lo distinguen más por los colores. El cobre, no sé, el metal, el hierro, una aleación, ¿sí? A simple vista más o menos uno los ve y dice, bueno, gris, aluminio, rojizo, cobre, ¿sí? Una de las particularidades que tienen son esas, ¿sí? Pero lo que tienen la propiedades o características de los metales es que, bueno, tienen buena conducción térmica. ¿Qué quiere decir térmico? Térmico quiere decir cuando yo, por ejemplo, le hago un aporte de calor a una pieza. Entonces, quiero saber si esa pieza transmite el calor. O sea, un aporte de calor sería, por ejemplo, de calor de fuego, o de, no sé, de temperatura bajo cero, o calor, ¿sí? Y quiero saber si ese calor me transmite a lo largo de la pieza. Entonces, en ese sentido, son térmicos y transmiten el calor, ¿sí? A nivel térmico y a nivel eléctrico, ¿sí? Tienen elevada conducción eléctrica, por eso que se utilizan en los cables de alta tensión, cobre, aluminio, ¿ya? Porque son excelentes conductores, ¿sí? El mejor conductor es oro, por ejemplo, pero bueno, oro no se coloca porque es caro, y la idea de todo esto es tratar de economizar gastos, ¿sí? Entonces se busca otro tipo de materiales o metales. En este caso, cobre, también se puede utilizar aluminio. Aluminio son buenos conductores de calor y térmico. También lo que tienen, se destacan los metales, bueno, por ser resistentes mecánicos, o sea, a la dureza, a la resistencia, son resistentes, por eso se utilizan todo lo que es la parte de riel, ferrocarriles, industria, hasta el día de hoy, bueno, lo que es acero, metales, todo, ¿sí? Y bueno, gran plasticidad, o sea, que yo un metal, a pesar de ser duro, le puedo dar forma. O sea, golpeándolo, haciendo un aporte de calor, le puedo dar una forma, ¿sí? O estirándolo. Siempre y cuando lo tengo que hacer calentándolo o dándole un aporte de calor de diferentes formas, ¿sí? Bueno, después lo que es de utilidad, cada vez, otra vez nombran la utilidad y la tenacidad. Dice gran plasticidad, ductilidad y tenacidad. Ductilidad quiere decir que aquel material que yo lo puedo doblar, forjar y estirar. Por eso son a nivel de utilidad, o sea, los metales yo los puedo estirar, ¿sí? Los puedo doblar y los puedo forjar. Y bueno, tenacidad, ¿qué quiere decir tenacidad? Es la capacidad que tiene un material de absorber energía. Por ejemplo, los aceros, o sea, yo los golpeo, el yunque, tienen capacidad de absorber energía, o sea, aguantan los golpes, las contracciones, ¿sí? Las tensiones, si yo le doy un golpe a un material, eso es tenacidad. Por ejemplo, un cerámico no tiene tenacidad, porque está propenso a los golpes, o sea, si todo material duro es frágil a la vez, o sea que si yo le doy un golpe a un material cerámico, se va a romper fácilmente, ya sea un vidrio, cerámico, cristal, lo que sea. Por ejemplo, los polímeros absorben energía, no son tan buenos, pero absorben energía de tenacidad y a golpes, ¿sí? O sea que son mejores, por ejemplo, no sé, los polímeros que los cerámicos, ¿sí? A nivel de tenacidad y utilidad, como primer orden, son los metales, los polímeros, los cerámicos, ¿sí? Después, por ejemplo, bueno,
lo que tienen los metales es reciclar. Los metales los puedo reciclar de cierta forma, porque, o sea, les puedo dar forma, se tiran, se pintan, son utilizables, los puedo volver a utilizar, los mismos que ¿cómo son? Los polímeros, los plásticos, o sea, vieron todo lo que es de, no sé, tapas de gaseosa, de recipientes, todo eso. Yo lo que hago, se mete en un horno, lo fundo y le doy una forma en una base, y puedo hacer sillas, puedo hacer diferentes cosas con los polímeros. Con los metales lo mismo, o sea, lo que uno tira lo puede volver a reciclar, ¿sí? O lo saca y le sirve para diferentes cosas, ¿sí? Bueno, un metal, o sea, un metal, lo que trata de estar, tiene todas sus partículas, sus electrones están todos uno al lado del otro, ¿sí? Continuos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando yo, por ejemplo, le doy un aporte de calor a esto, ¿qué pasa? Esto se empieza, están todos unidos, esto es un material sólido, pero cuando yo empiezo a darle un aporte de calor, lo que empiezan a hacer las partículas se empiezan a separar. ¿Por qué? Porque es tanto el calor que está sobre estas partículas que van a generar una fuerza de desplazamiento, ¿sí? Es como esto que están acá, toda la parte roja que ustedes ven, son alteraciones del calor. Y eso es lo que hace que las partículas se vayan abriendo, o sea, se vayan separando. ¿Qué quiere decir eso? Por eso que los materiales, por ejemplo, cuando uno los calienta, los metales, ¿qué es lo que le pasa? Expanden. Se deforman, son... Exactamente, se deforman. Entonces, si yo caliento un material, un metal, lo que trata de hacer es deformarse, expandir, ¿sí? Bueno, eso es lo que tiene. Entonces los electrones empiezan a dislocar, a generar fuerzas hacia los costados, hacia los extremos, ¿sí? Y bueno, eso es lo que provoca la deformación, ¿sí? Bueno, bueno, por lo general, bueno, ¿de dónde los extraemos? O sea, vienen de la superficie de la mina, de la parte de la tierra, de minerales, ¿sí? Tenemos metales, tenemos un montón, o sea, tenemos el hierro, que viene de los minerales. Pero otra cosita que por ahí quiero que tengan en cuenta y que les puedo preguntar es, por ejemplo, más adelante, no ahora, obvio, el acero. ¿Qué diferencia? Por ejemplo, yo tengo hierro, tengo hierro, acero y, por ejemplo, no sé, zinc o cobre. Lo que es la parte de materiales férricos, los materiales de los metales se dividen, materiales férricos y no férricos. Los férricos, como están acá, los materiales metálicos obtenidos a partir de otros metales son llamados materiales no férricos. Los materiales no férricos son el zinc, el cobre, el aluminio, ¿sí? Son materiales menos densos, ¿sí? Los más pesados son los materiales férricos, o sea, el hierro, el acero y, bueno, hasta la fundición, ¿sí? Pero ¿qué diferencia hay entre el hierro, por ejemplo, y el acero? El acero es una aleación. El acero es una aleación de hierro más carbono. Si yo tengo hierro más carbono, tengo acero. ¿Y cuál es la diferencia entre el hierro? El hierro es un material puro, o sea, solo. Es solo, no está unido con nada. En cambio el acero sí. Pero ¿qué propiedades tiene? Por ejemplo, el hierro es dúctil y maleable. O sea, se puede estirar, se puede forjar, le puedo dar forma. Los aceros, yo también les puedo dar forma, pero me va a costar más darle forma con respecto a este, ¿sí? Dándole forma a este me va a costar más, pero tiene otras propiedades. Por ejemplo, no sé, a nivel iguales en propiedades, por ejemplo, el hierro se oxida y se corroe, el acero también. Este le puedo dar forma y este también. Me va a costar más el acero que el hierro. Pero en este, a nivel de resistencia y mecánica, es más duro que el hierro, o sea, es más resistente que el hierro. ¿Por qué? Porque es una aleación, ¿sí? Es una aleación. Por ejemplo, no sé, Profe, al ser una aleación, sus propiedades mecánicas son mejores.
Sí, eso justo iba a decir. Por ejemplo, ¿viste las chapas, las llantas de acero? O sea, que son chapas. ¿Viste? Sí. Bueno, Sí. viste que, por ejemplo, yo tengo una llanta que es de acero, por ejemplo, y lo que tiene que se oxida y se corrode, y vos tenés que hacer, ¿qué hacer? Por ejemplo, vos tenés llantas de aleación. ¿Viste? Las llantas de aleación tienen, por ejemplo, hierro, cromo, níquel y molibdeno. Entonces, esas... Como las ollas, profe. Exactamente. ¿Y qué hace lo que hace eso? Combate las diferentes cosas. Por ejemplo, si yo voy a poner una llanta de aleación, de las deportivas, ¿qué es lo que el que va a diseñar, ¿cómo está? Piensa? Dice, bueno, a ver, la llanta, primero que tiene que ser, o sea, de metal, duro, porque, por ejemplo, le puedo pegar un golpe a algo, está expuesto al aire, está expuesto al agua, al barro, ¿me entendés lo que te digo? Está expuesto a diferentes formas. Entonces, el acero también lo puedo hacer una llanta de acero, pero bueno, ¿qué va a perder? Y es duro, es fuerte, es tenaz, pero a nivel de oxidación y corrosión se corroe y se oxida fácilmente. Por eso que las tengo que pintar. Me vieron que la mayoría de los aceros estructural y todas esas cosas, ¿qué hacemos? ¿Los pintamos? ¿Sí o no? Sí, entonces el acero es más resistente. Es más resistente que el hierro por una aleación. Exactamente, porque ser una aleación, ¿qué quiere decir? Es la unión de dos o más metales, no más materiales. Porque, por ejemplo, una mezcla, por ejemplo, sería, no sé, sal, agua y, por ejemplo, sal y agua. Yo lo revuelvo, eso es una mezcla de materiales, ¿sí? Es una mezcla, una solución. En cambio, aleación, yo cuando digo aleación estoy hablando de metales, no de materiales, ¿sí? O sea que yo, por ejemplo, acá acero sería hierro y carbono. Hierro y carbono obtengo acero. Son dos metales. En cambio, hierro es hierro puro. El aluminio, por ejemplo, es es un metal uno solo. Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, el aluminio es caro. ¿Y por qué es caro? Y porque, por ejemplo, no se oxida y no se corroe. Por eso que es más caro que el acero. El acero se oxida y se corroe, pero es más fuerte, es más duro que el aluminio. Entonces, tiene diferentes propiedades. Pero, por ejemplo, el aluminio es buen conductor de la electricidad y a nivel térmico. O sea, tiene varias propiedades. O sea, que conduce la electricidad a nivel térmico, eléctrico, y también, y es liviano. Es liviano, ¿sí? Y no se oxida y no se corroe. O sea, que le sacan muchas diferencias al acero. ¿Pero qué pierde? Y pierde en ser duro, o sea, en ser resistente. ¿Se entiende? Profe, ¿también el precio influye mucho en la extracción y todo ese proceso, o no? Sí, porque, por ejemplo, a ver si estamos... La cantidad. Claro. Por ejemplo, a ver... ¿Ves? Por ejemplo acá. Yo acá justo y estoy en la parte de aluminio. ¿Ves? Por ejemplo, acá el aluminio es un metal de color plateado, o sea, claro, es muy resistente a la oxidación, ligero quiere decir que es rápido y es buen conductor de calor y electricidad. Pero se obtiene de la bauxita. ¿Qué es la bauxita? Es la materia prima. O sea que la materia prima que yo, el aluminio obtengo, el mineral es la bauxita. En cambio en el hierro son minerales de hierro. Son minerales de hierro que hacen al acero. Por ejemplo, del aluminio vos podés hacer un montón de cosas. Sí, eso estaba en un trabajo práctico. Claro, exactamente. Por ejemplo, puede ser un cuadro de una bicicleta de aluminio, una silla de rueda. Por ejemplo, el avión está hecho de aleaciones de aluminio. ¿Y por qué? Por lo denso que es, por lo liviano que es, ¿sí? Y porque tiene sus propiedades a nivel de conducir la electricidad y a nivel de térmico, ¿sí? Así que el aluminio es caro, pero es bueno, ¿sí? Y si hablamos de fibra de carbono. Y fibra de carbono es bueno, eso es lo que se está utilizando ahora. Por ejemplo, el auto es fibra de carbono.
el auto es fibra de carbono, hay muchas cosas que son plásticos, que son polímeros, pero por ejemplo, no sé, las ópticas, que son vos parece que son tanto de plástico, pero la mayoría del auto es fibra de carbono. No sé, por ejemplo, vos fijaste, bueno, antes los autos, por ejemplo, los autos, si vos te fijaste ahora Falcon, Tamo, todas esas cosas, eran todos para golpes de qué? De acero. De acero, de hierro. ¿Pero por qué eran de hierro acero? Porque antes la forma de pensar era que lo duro era más duro, era más fuerte, o sea, mejor. Exactamente. Entonces, por ejemplo, o sea, no sé, yo me acuerdo de mi abuela, de todas las cosas que tenía, por ejemplo, no sé, la máquina de afeitar era de acero, de hierro. Había una lata que era de galletas cuadrada y era de lata, de hierro. Ah, como las planchas viejas, profe, que son de hierro. Y viste que la plancha era pesada, era re grosa, ¿o no? Sí, mi abuela tenía una de esas de hierro, planchas, era re pesada. Y vos le decís, La que tenías que dejar calentar en la hornalla, ahí arribita. ¿viste? Sí, esa. Exactamente. Yo me acuerdo también que las pilas, no sé si ustedes lo habrán dicho o lo habrán visto, por ejemplo, las pilas la calentaban adentro del horno. ¿Nunca escucharon Eso no eso? sabía. Bueno, No sabía. No, ni idea. hay muchos secretos, igual que hacían cosas de antes, que bueno, lo que vos metías una pila dentro de un horno para calentarla y ganabas más, vieron que las pilas se baja la tensión, entonces vos los colocás dentro del horno, entonces como que están más calientes y lo que va a hacer es ¿cómo se llama? Poderlas reutilizarlas, porque cuando una batería se pierde la tensión, ya después la desgastás y vas y compras otra. Pero bueno, hay diferentes cosas que hacían. La cosa que antes, por ejemplo, se pensaba en lo que es lo duro y lo pesado, ¿sí? Hoy, ¿qué se piensa? Por ejemplo, los tornos antes eran todos de fundición, y fundición es todo duro, pesado, tenaz. Ahora, si ustedes se fijan, por ejemplo, los tornos son todos de ¿qué? Son de metal, pero son de chapa. Vieron que vienen, por ejemplo, todo de chapa, y no sé, lo mandan en un barco, y en ese barco que viene, te viene toda la parte de la instalación eléctrica, y aparte toda la parte de chapa que vos venís y lo armás. ¿Y la idea cuál es? Y la idea es que si es más liviano en el barco, es menos peso, es menos plata. Entonces es más rentable para mí. ¿Se entiende? Entonces en ese sentido cambiaron muchas cosas. Y como les decía, por ejemplo, lo que es de fibra de vidrio, los autos, la mayoría ahora son todos compuestos de eso, ¿sí? A ver, no sé quién está. ¿Quién está? Ahí a Santana. Mira. Bueno, quería básicamente para que vean las diferencias. Bueno, vamos a seguir acá. Bueno, estábamos acá, dijimos que es la unión de varios electrones, los metales. Y bueno, acá lo que estábamos diciendo que, bueno, que entre el hierro, para hacer una diferencia, el acero es una aleación, ¿sí? El hierro es un material solo, ¿sí? ¿Y cómo se clasifican los materiales? Tenemos los materiales férricos, que los materiales férricos dijimos que son el hierro, el acero y la fundición. Ahora, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre el acero y la fundición? Y la fundición es más duro. ¿Pero por qué es más duro? Porque tiene, por ejemplo, carbono. Mientras más carbono tenga, más duro es. Pero ¿qué le va a pasar? Todo material que es duro, ¿qué le pasa a la vez? Es más fácil de romperse. Exactamente. Por eso que la fundición es frágil. Y si ustedes se fijan, si tiene más carbono, es más difícil de soldar. Por eso que las fundiciones no se puede soldar fácilmente. Sí hay electrodos para soldar fundiciones, pero con un electrodo común, que es sueldo de los rutílicos, por ejemplo, que se sueldan al 63 o 6012, no podría soldar una fundición. En cambio, sí podría soldar un acero y sí podría soldar un hierro. El acero tiene más carbono que el hierro y es más duro y más resistente. Después las otras propiedades son todas las mismas, ¿sí? Bueno, y como dijimos, los materiales no férricos son el zinc, el alcohol, el aluminio, que ahora lo vamos a ir viendo. ¿Sí? Por ejemplo, como estábamos diciendo, los materiales metálicos conducen bien el calor, la electricidad, y en
¿Cómo lo diferencian enseguida? Es por su brillo, su color. Por ejemplo, yo veo algo rojo, me veo colorado, y enseguida veo que es pobre. No sé, el mercurio es plateado. Y lo que tiene que, bueno, los materiales que son los férricos, que son el acero, el hierro, tienen alto grado de fundirse. Por ejemplo, el hierro se funde a los 1500 grados, pero por ejemplo ¿cómo se llama esto? Un estaño, el metal estaño, se funde a 400 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por ejemplo los férricos tienen alta temperatura para fundirse, en cambio los no férricos tienen baja temperatura para fundirse. Por eso que uno utiliza estaño, porque es el metal los no férricos que yo los puedo fundir fácilmente, ¿sí? El aluminio también, el aluminio a 800 grados se funde fácilmente, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles son las propiedades de los metales más que son férricos? Son maleables y dúctiles, lo que estábamos nombrando antes, ¿sí? Por ejemplo, los que más el oro, dice la plata y el cobre. Bueno, después los no férricos, por ejemplo esta, no sé, por ejemplo, una aleación, dice, es un material metálico que se obtiene al mezclar y fundida. O sea que, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, tengo acero, tengo hierro, tengo carbono, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que fundir el hierro y tengo que fundir el carbono, ¿sí? ¿Se entiende lo que es fundir? Sí, combinar el acero, ¿no? O sea, claro. Vieron que, por ejemplo, yo fundo el hierro, fundo el acero, y entonces los uno. Pero hay a veces que no son compatibles, ¿sí? Hay a veces que no son compatibles. Entonces, pero por ejemplo, estos son compatibles, el hierro y el acero. Bueno, entonces, al mezclarlos, los solidifico, o sea, lo dejo en un estado que se vaya enfriando. Entonces, eso es una aleación. La aleación es una aleación de 2 o 3 metales. Pero, por ejemplo, ¿qué obtengo yo de eso? El producto resultante que obtengo de esas dos uniones tiene características metálicas y dice que alguna propiedad que no tenían, o sea, ganan propiedades. Los componentes son por separado, dice el latón, por ejemplo, dice es una mezcla de cobre y zinc, o sea que el latón es una mezcla de cobre y zinc, son compatibles los fundos al unirlo y resulta que más duro y resistente, o sea, con resistencia eléctrica. Por ejemplo, todas las partes de aleaciones, componentes, o sea, no sé, mujes, reductores, son diferentes, son de latón. Por ejemplo, acá, no sé, acá hay un ejemplo de latón de un recipiente de atún, no sé, de latón. Son mezclas, aleaciones, ¿sí? A ver quién más entró acá. Bueno, a ver dónde está. Acá. Bien. No sé, ¿se va entendiendo, chicos? sí, profe. Bien. Bueno, ¿qué más? Otra de las cosas que estuvimos viendo ahí, bueno, en los trabajitos, ¿cómo se comercializan la forma de los comerciales de los metales, por ejemplo? Ustedes lo habrán visto, por ejemplo, formas comerciales más habituales, por ejemplo, están divididos largos, planos, perfiles y lingotes. Por ejemplo, largos, tenemos barras cuadradas, vieron, por ejemplo, no sé, los perfiles estructurales, que son los cuadrados. Después tenemos redondo y tenemos alambre, o sea que el metal, para llevarlo a forma cuadrada, redonda y alambre, necesito hacerlo un proceso, ¿sí? Hay que hacer un proceso y hacerle ese proceso que me lo lleva a hacer cuadrado, redondo y en forma de alambre, es un molde. Hay un molde que yo necesito para hacer eso, ¿sí? Por ejemplo, un alambre que es de metal, para estirarlo, necesito que tenga mucha ductilidad, o sea, para estirarlo y para forjarlo y doblarlo también a la vez, ¿sí? Por ejemplo, no sé, hay alambres diferentes, tenés el alambre San Martín común y después tenés el alambre de tejido que es para cerrar un terreno, ¿sí? Son más duros, ¿sí? Va cambiando. Pero ¿cuál es la diferencia? El carbono. Mientras más carbono tiene, más duro es. Por ejemplo, las pastillas del auto.
las pastillas del auto tienen mucho carbono y al tener mucho carbono son más duras. Entonces, al desgaste del disco va a durar. O sea, a la larga tengo que cambiarlas, pero son de carbono para que sean más duras y más resistentes. ¿Sí? Bueno, después la otra que se divide en la parte de metales, de las formas comerciales, son planos. Por ejemplo, no sé, superficies de diferentes espesores. Por ejemplo, cuando decimos esto, estamos hablando de chapa, no sé, de galvanismo. Ya lisas, ¿sí? Eso se venden en forma de chapa, ya de muy finita, y ¿qué es lo que hacen? Como están expuestas afuera, las tienen que pintar, o sea, pintarlas, y ese pintado, por ejemplo, veo que dicen chapas de zinc. Ese zinc, que yo le metí una aleación, le coloqué una aleación, combate que la oxidación y corrosión, por eso lo pinto. ¿Sí? Después, perfiles. Tengo acá, por ejemplo, acá perfiles. Tenemos perfil en I, en 90, ¿sí? Después en T, acá están los de I. Entonces, ¿qué hace? Los perfiles son barras con formas especiales. Por ejemplo, en U, triangular, ¿sí? Acá son todas las diferentes formas. Acá tenemos las chapas, acanaladas o lisas, ¿sí? Y bueno, ¿cómo se venden? ¿Cómo lo encuentro? Si voy, no sé, a comprar algo, a un hiper, algo, pletinas, redondas, después tenemos cuadradas, ¿sí? O sea, ¿qué se divide? En largos, planos, perfiles y lingotes. ¿Y lingote qué sería? O sea, el molde, los bloques, ¿sí? Eso es un lingote. Por ejemplo, no sé, un ladrillo, cuando voy a hacer un ladrillo tengo un molde, para que queden todos esos agujeritos ahí en el ladrillo. Eso es un lingote, ¿sí? ¿Ves? Acá, lingotes. Bueno. Minería. A veces uno habla de minería, metalurgia, lo que sea así. Los metales, no sé, suelen aparecer puros, pero ¿qué pasa? La minería se encarga de extraer minerales. O sea que como están las mineras, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Y tratan de extraer minerales. ¿Y cuáles son los minerales? Vienen de los metales. Por ejemplo, no sé, en la minera Cerro Vanguardia, y bueno, tienen que hacer una excavación, primero tienen que hacer un sondeo, en qué parte hay, o sea, hacen un sondeo en un pozo, y bueno, ven que es un estudio. Y bueno, después dicen, bueno, cuánto hay que bajar para abajo, extraer para ver si vale, y bueno, por ejemplo, la metalurgia lo que se encarga es de trata esos metales. Una vez que yo, la minería se encarga de extraerlos, de sacarlos, yo lo que trato de hacer con la metalurgia es trata los metales elaborados, o sea que hace una producción de la minería y esto los elabora. ¿Para qué? Y para ver sus propiedades. O sea, la metalurgia lo que busca es cuál es mejor, cuál combate esto, dónde me conviene utilizar tal cosa, dónde me conviene utilizar el aluminio, dónde me conviene utilizar el cobre, ¿sí? Dónde lo puede utilizar, ¿sí? Y bueno, por ejemplo acá, no sé, como estábamos hablando antes, el hierro y el acero. El hierro es un metal puro, o sea, un 99,9, como por decir 100%. ¿Por qué? Porque es solo, no es una aleación, nada. ¿Pero dónde lo utilizo? Por ejemplo, lo utilizan en el trabajo de forja, por ejemplo, rejas. ¿Por qué? Y porque yo le puedo dar forma, le puedo dar, lo puedo doblar, forjar, calentar, sí, es fácil. ¿Dónde más lo utilizo? Y lo utilizo, por ejemplo, no sé, encadenado, columna de las casas, cuando tengo que hacer estribo, lo puedo utilizar hierro. Entonces son fáciles de doblar, porque no tiene carbono. Si no tiene carbono y es un metal bueno, se puede doblar muy fácilmente. Dijimos que mientras más carbono tenga, más duro es, ¿sí? También los utilizan en los electroimanes, ¿sí? Porque bueno, como esto le puede dar forma y conducen bien la corriente. Esto también se podría hacer de acero, el electroimán. Pero bueno, no lo hago de acero porque es más pesado. En el electroimán necesito que sea tan pesado. O sea, lo que yo tengo que ver igual, por ejemplo acá las rejas también las puedo hacer de acero. Pero a veces tengo que ver que las cosas que yo vaya a utilizar, encontrarle sentido. Cuando digo encontrarle sentido sería
nivel de plata, de costo, que me salga barato, económico, ahí tengo que buscarle todas las formas, ¿sí? Por eso que eso es lo que trata de hacer cuando voy a elegir un material y trabajar. Un transformador también utilizo muchas chapitas, son de hierro, hay muchas chapitas que yo junto en el transformador y esas varias chapitas conforman un conjunto que al tener varias chapitas de hierro, mayor circula la corriente, o sea que si en un metal circula la corriente y yo coloco varias chapitas, hago un mayor flujo de corriente. Bueno, en un transformador necesito un transformador elevar y reducir la tensión. Bueno, los hierros o metales son buenos para que sean buenos conductores de la electricidad en este caso. Bueno, después dice que bueno, se emplea en trabajo de forja para construir electroimanes y transformadores eléctricos. Bueno, infinidad de cosas que se siguen utilizando ahora y al pasar el tiempo, ¿sí? Después, ¿qué más? Después, bueno, acá lo que estábamos hablando antes, ¿sí? El acero. Los aceros son aleaciones de hierro que estábamos diciendo antes, pero dice que entre el 003 y el 176, ¿sí? O sea, yo tengo en el 003, o sea, a ver, voy a hacer un gráfico, no sé si lo ven. ¿Pueden ver acá o no? Sí, sí, sí. Se ve, profe. Bien, bueno, yo por ejemplo acá voy a hacer un gráfico, medio complicado con el lápiz, pero bueno, vamos a hacer acá. Entonces, son un gráfico, acá pongo la temperatura y acá pongo porcentaje de carbono. Profe, ese es el PowerPoint, no sé si está usando otro. Ah, bueno, está bien, ahí comparto, a ver. No se ve acá, estoy trabajando en el PowerPoint, digo en el Paint, ¿no? El PowerPoint se ve. ¿Se ve el PowerPoint? Bien. Capaz si está de presentar y presenta otra vez en el Paint. Se ve. Claro. Creo que es porque está presentando pestaña en vez de estar presentando la pantalla completa. Claro. O si no, que directamente presente Paint. Profe, ¿hasta qué hora dura más o menos la clase? Y ahora hasta las 12. A ver. Profe, Sí, ahí está. ¿usted va a dar otro trabajo práctico? No, porque lo que quiero hacer ahora es quiero por ejemplo ahora que vean estos temas que estuvimos viendo y bueno, voy a ver si hoy es miércoles, capaz que el viernes podemos tener otra clase y les sigo explicando las otras cosas. La idea es lo que van bien, o sea, por decir que van entregando y todo, pues hay que defenderlos los trabajos igual, o sea, así como los tienen entregados, la idea es que si me lo puedan demostrar y por ahí decir que es cada cosa, ¿sí? Por lo general le voy a mostrar algo, le voy a mostrar, no sé, una hojita, dos hojitas, por ahí de un PowerPoint, un dibujo y después... ¿Qué corte prueba? Claro, o sea, porque hay que tener una nota, ¿sí? Necesitamos tener una nota de ustedes para que los que van dentro de todo bien y también los otros compañeros también que van atrasados se pueden acoplar a esto. Así que la idea es que, bueno, ustedes lo puedan defender, ¿sí? ¿Usted cuándo tiene que cerrar nota, profe? Y mira, todavía no me dijeron, pero lo que me dijeron que, bueno, el 13 de noviembre, el 14... Claro, por el 14 nos dijeron a nosotros los otros profes. Claro, termina la cursada, ¿viste? Después de ahí, Sí. Bueno, sería todo lo que están adeudados y todas esas cosas, ¿viste? Pero estamos, por ejemplo, octubre, o sea, nos queda todo noviembre, o sea que no queda nada.
Así que la idea va a ser, por ejemplo, no sé, hoy, capaz que el viernes seguramente, y después la semana que viene, no. De última daré un trabajito práctico más nomás, pero eh, sería todo esto como para irlo identificando y que, bueno, más o menos necesito tener una nota a ustedes, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, como estaba diciendo, acá, por ejemplo, si hago un gráfico entre temperatura y porcentaje de carbono, acá tengo hierro. En esta de acá voy a tener acero. A ver si es complicado escribir con... Bueno, y después del acero, acá, para allá, fundición. ¿Sí? Fundición. Bien. Hierro, más o menos 0,03 porcentaje en carbono. Acero hasta el 2,11 y del 2,11 para allá hasta el 6,67 vamos a tener fundición. Entonces, mientras más carbono tengo, más duro es, pero a la vez más frágil. El acero tiene más carbono que el hierro, más duro es, más resistente. Pero el hierro no es una aleación, es un material dúctil. Por eso que es más fácil de doblar y cortar, ¿sí? Así que cuando le aparezcan los números de 2,11, 6,67 es porcentaje en carbono. O sea, aleación es esto, hierro y carbono. Eso es una aleación, ¿sí? Bien. Ya vamos terminando acá y te voy a mostrar esta parte. Bueno, por ejemplo, por ejemplo acá todo lo que tiene que ver es de fundición. Que en Parola había antes se hacían más de motor pesado, ¿sí? Son fundiciones que lo que tienen que ser, por ejemplo, las fundiciones son aleaciones de hierro y carbono. Entre el 1,76, en algunas bibliografías está 1,76 y 2,11. Yo, por ejemplo, ahí en el gráfico le puse 2,11, pero también en las bibliografías aparece 1,76. O sea que cualquiera de las dos está bien. Y hasta el 6,67. O sea que pasando en el gráfico de ahí donde yo le mostraba, tenemos fundición. La fundición, ahí como dice acá, al tener más carbono son más resistentes y mejora la corrosión. O sea que la fundición, por ejemplo, al ser más resistente y más tenaz, es mayor resistente a la corrosión. En cambio el acero no. El acero yo lo tengo que apintar para que sea más resistente a la corrosión o oxidación, ¿sí? En cambio la fundición no tengo que pintar, no tengo que hacer nada, directamente resistente, ¿sí? Ya sea a los golpes, tenaz, duro, y corrosión y oxidación. Y los cambios de temperatura no les afectan, ¿sí? Dice que son fáciles de moldear. Moldear quiere decir que tengo esto, un recipiente, y al tenerlo líquido lo volteo y queda su forma, el moldeo, ¿sí? Esa es la fundición. Y se emplea en la fabricación de piezas de gran tamaño, o sea que la fundición ustedes por lo general lo van a ver en piezas de gran tamaño. Como decía antes, lo hacían en torno, en piezas muy grandes, partes de autos que son de fundición, partes grandes. Eso se aplica más a las fundiciones, ¿sí? Bien. Y bueno, ya para que ya vamos terminando. Que por ejemplo acá habíamos dicho antes, habíamos nombrado los materiales no férricos. Dijimos que los materiales no férricos, el aluminio, cobre, ¿sí? Latón. Profe, Sí. si está mostrando un PowerPoint, se ve el Paint nomás. Paint. Perdón. Ahí lo cambio. La tecnología, nuevo. La tecnología, sí. La tecnología le gana al profe. Se ganó, ¿no? Ahí estoy La tecnología hoy en día está pensada para sabotear nuestros bancos.
Ahí está. Ahí está. ¿Ahí lo ven? Sí, se ve. Sí, profe. Bueno, ahí ya vamos terminando. Acá, como les decía, por ejemplo, los no férricos, que son los aluminios, los cobres, ¿sí? El latón, se divide en metales pesados, ligeros y ultraligeros. Por ejemplo, no sé, los metales pesados dicen que es su densidad, la densidad quiere decir que es la referente al liviano o pesado. Por ejemplo, dentro de los pesados tenemos cobre y plomo, ¿sí? Y el zinc y el estaño. Eso, el cobre comparado, por ejemplo, con el aluminio lo tenemos, por ejemplo, en metales ligeros, ¿sí? O sea, por eso es liviano, por eso que es más comerciable y es más caro, pero tiene otras propiedades que gana mucho, ¿sí? Y después, por ejemplo, no sé, lo que tiene que ver con metales pesados, vamos a tener zinc, cobre y mercurio, o wolframio, ¿sí? Eso son metales no férricos, pero están dentro de la clasificación de pesado. Después, por ejemplo, el aluminio y el titanio, dijimos que está dentro de los metales ligeros, o sea, son livianos. Y después los ultraligeros, bueno, menos livianos que el aluminio y el titanio, sería magnesio, que, bueno, son metales elaborados, ¿sí? Bien. Y lo último... bueno, ya lo vimos. Bueno, acá la que es la parte, me había faltado la parte esta del cobre, ¿sí? Por ejemplo, dijimos que, por ejemplo, el cobre es material puro, ¿sí? Y el mineral de donde lo saco se llama la cuprita, o sea, es el mineral la materia prima que me sirve para generar el cobre, ¿sí? Es un metal solo. Bueno, el bronce, que es una aleación, y los latones, ¿sí? Bueno, vamos a dejar hasta acá. No sé si entendieron bastante más o menos de lo que es la parte, lo que más me importa, por ejemplo, de hoy, que quiero que se lleven a casa, sería lo que es la clasificación de los materiales. Clasificación de los materiales, por ejemplo, cerámicos, polímeros, metales, materiales compuestos, que se fijen las diferencias, las características, ¿sí? Después, ¿qué más? ¿Esto lo va a subir a la plataforma o no, profe? Sí, lo subo. Sí, bueno, así que como para que ustedes se organicen, quiero que tengan presente eso, clasificación de materiales, las propiedades de los metales, que son, por ejemplo, utilidad, fragilidad, maleabilidad, elasticidad, y bueno, la clasificación de los metales, que es un acero, es un hierro, una fundición. Así que bueno, chicos, bueno, y cualquier cosa, no sé, me mandan de mensaje por allá, lo de la plataforma a veces veo un día al otro día, pero por ahí Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Es por el soldadura del año pasado, ¿va a dar algún trabajo o algo así para los que tenemos que recuperar? Sí, lo voy a dar, pero bueno, eso, mandame al correo, preguntame bien, o sea, ¿quién habla? ¿Araceli? Sí. Bueno, eso, acá no tiene nada que ver con esta materia, pero sí, mandame al correo. Tengo una consulta. Sí. Nosotros ahora prácticamente, si les soy sincero, si terminamos el 14, diríamos entre unos 15 a 13 días, unos 15 a 14 días para terminar las clases. Entonces empezamos directamente con la defensa. A esta altura del año es como que ya nos quedan muy pocos días y además es como que mayormente estos días ya vamos a estar muy ocupados con todas las materias. No, por ejemplo, a ver, todavía esta semana y la otra,